nos toca leer en Primera de Reyes, capítulo 17, de los versos 17 hasta el verso 24. Y hoy quiero hablarle, considerando este pasaje, sobre la perseverancia del profeta Elías. Es la clave de su éxito. Hemos aprendido frases como: el que persevera, alcanza. La Biblia dice que si perseveramos hasta el fin, alcanzaremos 7 bendiciones de parte de Dios. Pero vamos a leerlo para que usted ya se siente a descansar. Verso 17 del capítulo 17 de Primera de Reyes dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, fíjese, hasta entonces: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios bendiga su palabra, amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Hermanos, este pasaje yo quisiera hablar acerca de la perseverancia. Mire, el profeta Elías era un hombre, como dice Santiago en su tesis que escribe. Él nos habla que era un hombre semejante a nosotros. Después vamos a hablar acerca de cómo un profeta de ese calibre, de ese nivel, que hablaba con Dios, que resucitaba muertos. Esto es un caso insólito porque es la primera vez en toda la Biblia que se habla de volver a la vida a un muerto. Es la primera vez. Eso nunca había pasado. Y es algo insólito. Por eso Elías es clasificado como un hombre muy especial dentro de la historia de la humanidad. Y aunque Elías es un profeta a Israel, Santiago nos habla que era semejante a nosotros. Y en un momento más adelante, en una de las prédicas más adelante, les voy a hablar acerca de cómo un hombre del calibre de este hombre, como es el profeta Elías, cae en un estado de depresión que él dice: prefiero la muerte. Después de haber logrado escalar niveles de grandeza en el ámbito moral, en el ámbito social, en el ámbito religioso y en el ámbito espiritual, llega a un nivel de depresión. Pero Dios lo está llevando en un procesamiento, hermanos, de etapas hasta llegar a alcanzar el nivel que Dios necesita. Hace algún tiempo escuché una frase de un predicador que dijo: la circunstancia que hoy estás viviendo no es tu realidad verdadera. A veces tenemos que pasar por ciertos desniveles para poder corregir ciertas cosas de nuestros malos hábitos, de nuestras malas costumbres, de nuestras malas orientaciones y de nuestras malas decisiones, que al paso de los años, quiera que no, hermanos, la vida siempre nos cobra factura. Todo lo que sembramos en la vida se va a cosechar. Eso es una ley universal. Todo lo que sembramos, tarde que temprano, la vida
nos va a cobrar la factura. Si nos volvemos a Dios, si nos reconciliamos con Él, viene un amortiguamiento, sí. Y Dios nos va a dar la salida y nos va a dar la fuerza para superar cualquier situación que venga. Porque en Dios nosotros, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Y quiero llevarles a esto, hermanos, que esta perseverancia fue la clave a fin de que el profeta Elías fuese finalmente reconocido como siervo de Dios. Acuérdense que Elías anunció que no iba a llover, ni iba a caer rocío, nada, por 3 años, 6 meses, o sea, por mi palabra. Él tenía la llave, pero él mismo sufrió las consecuencias de su oración. Claro, él está apegado a lo que Dios dice en su palabra que vendría sobre esta nación de Israel, como ahora lo que está viviendo allá en esa violencia allá en el Medio Oriente. Hoy quiero llevarles, hermanos, sobre este fenómeno que hoy aparece aquí. Elías es algo muy interesante, hermanos, porque yo quisiera llevarlo sobre un proceso de que este cuadro, esta fotografía que hemos leído, en primer lugar, fíjese, la incomodidad del profeta Elías. Dígalo conmigo, la incomodidad del profeta Elías. Qué incómodo, hermano, debió haberse sentido el profeta Elías al estar en tierra extraña. Yo me siento muy raro y muy extraño cuando voy a los Estados Unidos, que es un país muy ordenado, muy limpio. Me siento incómodo, hermanos. Por eso yo creo las frasecitas populares, ¿no? Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Yo soy muy observador y observo que allá en Estados Unidos son un país muy ordenado, muy pulcro, muy limpio. No, hombre, es un reflejo. Nomás cruza Reynosa y es un desorden, hermano. Cruza Río Bravo y es un desorden. Cruza Matamoros y todos y allá nadie pita. Allá son los mismos que hacen el ruido allá. Llegan nomás, cruzan y se portan, hasta cambian su sonrisa. Somos una bola de sinvergüenzas nosotros, es la realidad. Nuestra cultura así es. Pero uno cuando viene de allá dice, ay, gracias a Dios ya estoy en México. Ya regresé al polvo, a la tierra, al origen de donde somos. Imagínense la incomodidad del profeta al estar en tierra extraña. Qué incómodo debió haberse sentido al estar también, hermanos, de arrimado en una casa de una mujer viuda, pobre, que tenía un hijo y que estaban en una situación deplorable. Qué incomodidad del profeta, estar ahí donde él no quería estar. Y como ya les dije, este lugar de Sidón era la cuna del mismo Baal, que era el con el quien estaba confrontándose el profeta. La incomodidad del profeta al estar ahí. En segundo lugar, hablaré de la impotencia del profeta Elías. Qué impotencia, hermano, debió haber sentido al ser acusado injustamente por aquella mujer. A veces nosotros somos bien mal agradecidos, hermano. El profeta llegó tal vez para incomodarla, pero esa incomodidad de decirle primero ve y prepara algo, dijo, Señor, si usted supiera que lo que me queda en la tinaja de harina y en la vasija de aceite es solamente insignificante ya para preparar para mi hijo y para mí y para ya morirnos de hambre. Y el profeta le dice, primero prepárame a mí y después arreglamos ese asunto. Y dice la escritura que mientras ella fue y preparó la vasija de harina, nunca se acabó la harina y el aceite jamás se acabó. Dios lo llevó para hacer de bendición a esta mujer. Ella podía experimentar la bendición como en las demás casas se oía el grito de angustia, y ella, sin embargo, mientras llegó el profeta de Dios a ese lugar, no se acabó la harina y no menguaba también el aceite. Pero a veces somos tan mal agradecidos con Dios
que en lugar de ser personas agradecidas, como que siempre la actitud nuestra es de estarnos quejando y quejando. Somos un monumento a la lágrima, siempre lloriqueando por todo, en lugar de darle gracias a Dios por la vida, en lugar de darle gracias a Dios por lo que tenemos. Sobre todo esto, hermanos, la salud. Eso no se compra con dinero, es algo que viene de Dios. Cada día es una página nueva donde podemos escribir cosas, las que queramos nosotros, cosas buenas o cosas malas. Pero aquí encontramos la impotencia del profeta cuando es acusado injustamente por esta mujer. Qué impotencia, hermano, también debió haber sentido el profeta Elías al escuchar a la mujer, de hacerlo responsable de esta situación tan triste. Qué tremendo es cuando nos echan la culpa injustamente, cuando nos señalan de manera injusta, y cuando uno sabe realmente que está haciendo su mejor esfuerzo para darles, para que tengan, para que no les falte, para que vivan bien, y de repente, hermanos, de la nada somos como los responsables de algo que estamos viviendo, como que nosotros no queremos aceptar que también somos copartícipes de nuestras situaciones, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Pero a veces así sucede. Qué impotencia de haber sentido el profeta Elías al escuchar a esta mujer viuda acusarlo injustamente, hacerlo responsable de esta situación tan triste y tan lamentable. Pero también este cuadro refleja, hermanos, en tercer lugar, la humildad y la autoridad que el profeta Elías asume en su momento. El profeta actúa con mucha sabiduría para no confrontar a la madre del joven que está muy adolorida. El profeta Elías actúa con mucha prudencia al ver esta situación, hermanos, tan triste, tan delicada, que se vive precisamente en aquella familia. Él sabe guardar silencio. Hay una frase que se hizo muy popular en México, ¿se acuerdan? Calladito, te ves más bonito. A veces cuando el necio habla, ¿qué dice el sabio Salomón? Cuando el necio habla, ¿qué hace el sabio? El sabio calla. No porque no podamos defendernos, no porque no tengamos argumentos, sino porque en ese momento del dolor, de la tragedia, del sufrimiento, a veces lo que sale del corazón son necedades. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Qué te hice para merecer esto? Y Dios dice, bueno, ¿y quién eres tú para que me reclames de esta manera? O sea, ¿quién eres? Si nosotros estamos conscientes, hermano, que todos tenemos un propósito en la vida y que así como nacimos un día también tenemos que morir. Pero vemos la humildad y la autoridad del profeta Elías, sino que con mucha sabiduría escucha atentamente porque es el dolor. Y el profeta Elías nos da una clasecita de que él actuó con mucha sabiduría al no confrontar a la mujer, al no, hermanos, caer en el juego sucio de su mal pensamiento. Ella lo estaba acusando falsamente. Pero en cuarto lugar, en este cuadro se ve el valor del profeta Elías. Cuando llega el momento, hermanos, el siervo de Dios toma el control de ese momento con mucha precisión. Qué importante, hermanos, es que en medio de esas situaciones diversas no perdamos el control. Nosotros sabemos en quién estamos confiados, sabemos en quién está nuestra fe, sabemos en quién está nuestra confianza. Y los que confían en Jehová, ¿qué dice la Biblia? Nunca serán avergonzados. Dígalo conmigo, los que confían en Jehová. Más fuerte, dígalo, los que confían en Jehová, jamás seremos avergonzados. ¿Se acuerdan del cántico que cantaba el rey David? Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró, dice, de todas sus angustias. Puso mis pies sobre peña, dice, y enderezó mis pasos.
Puso luego cántico nuevo, dice el rey Elías, el rey David. Dice, puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y luego certifica, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, porque no hay Dios como nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermano, el profeta Elías, hermanos, se encuentra viviendo en Sarepta de Sidón, y Dios lo llevó a ese lugar precisamente para refinarlo, porque él tenía un carácter muy tosco. Ya ve que nosotros a veces somos, más que toscos, somos groseros, porque uno debe ser educado. Uno dice, es que yo digo las cosas como son. Sí, pero dicen que a veces nos gusta que nos digan la verdad, pero no nos gustan nos gusta decir la verdad, pero no nos gusta que nos la digan. No, sí, la Biblia nos enseña cómo debemos ser. Debemos ser muy educados. Pero Dios está refinando al profeta para que él váyase formateando a lo que él iba a necesitar para el momento, porque, hermanos, Israel estaba en una crisis espiritual. ¿Cuál era el propósito del rey Acab y de la belleza de esa mujer llamada Jezabel, que era una mujer perversa? Desaparecer a Dios de la escena. Dios ya caducó, ahora hay otro Dios nuevo que se llama Baal, que era un ídolo. Como dice el libro de los Salmos, que tienen ojos, pero no ven. Tienen boca y qué, y no hablan. Tienen oídos y qué, y no oyen. Tienen pies y qué. Pero el Dios nuestro fue el que hizo, dice, los cielos y la tierra, y es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel. Y estaba en una situación de crisis, y el profeta tenía que pasar por un refinamiento. Dios lo está capacitando para lo que está por venir, para llegar a ser, hermanos, el hombre que Dios necesita para ese momento histórico, y para hacer volver al pueblo de Israel, hermanos, al camino verdadero. Hay muchos caminos, hermanos, que nos parecen buenos, pero solo hay un camino verdadero. Ya les he dicho yo que Jesucristo no es el mejor camino a Dios. Jesucristo es el único camino a Dios. Eso de que todos los caminos conducen a Roma es una frase vieja para engañar. Que todos los caminos conducen a Dios también es un engaño. Solo hay un Dios verdadero, solo hay un Salvador en el mundo, y solo hay una esperanza, y esa esperanza es el Señor Jesucristo. Lo que vemos aquí en esto que leímos, hermanos, es que el profeta Elías, fíjese, fue hospedado en una casa extraña, en un aposento alto, es decir, en la segunda planta. Y la mujer viuda, pobre, vivía con su hijo en la planta baja. Ahora, ¿qué está haciendo el profeta ahí? Bueno, el profeta está ahí no por voluntad propia, sino que está ahí porque Dios así lo ordenó. Ve ahora a Sarepta de Sidón, porque se acabó el agua del arroyo. ¿El arroyo cómo se llamaba? El arroyo de Querit. Y ya los cuervos ya no van a venir, solo te llevaron ese tiempo, así es de que vete ahora ahí. Él está ahí por instrucción de Dios, no porque lo pidió. Por eso hablaba de la incomodidad, hermanos, del profeta Elías. Él estaba ahí porque era el lugar exacto donde Dios le había indicado que debería estar. ¿Sabe de qué nos habla esto, hermanos? A nosotros, si lo vemos como un espejo, ¿qué refleja? A veces eso es donde nosotros tenemos nuestras luchas. Acuérdense que el peor enemigo de nosotros, ¿quién es? Soy yo mismo. O sea, no es la suegra, el suegro, ni los cuñados, ni la mujer, ni el esposo. Soy yo mismo. El principal problema soy yo mismo. Los indios apaches decían que dentro del ser humano hay lo que se llama el perro negro y el perro blanco, o sea, el bien y el mal. Así todas esas culturas así lo señalaban, así lo presentaban a manera de metáforas. Y nosotros, hermanos, en la Biblia el apóstol Pablo dice: miserable de mí, dice Pablo,
porque lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Hay un conflicto de nosotros, pero esto nos habla, hermanos, cuando lo leemos bien, la obediencia del profeta Elías. Su obediencia total, o sea, él estaba donde Dios quería, aunque a él no le gustaba. Habla también de la sumisión al plan de Dios. A veces no nos molesta mucho la forma en que Dios nos trata, hermanos, pero Dios conoce todas las cosas. Y si somos obedientes, nos irá mucho mejor. Si somos obedientes, nos va a ir mucho mejor, porque es lo que más le agrada a Dios cuando somos obedientes. Pero también nos habla de la sumisión del profeta al plan de Dios, o sea, hacer las cosas como Dios quiere y no como yo quiera. El mismo Señor Jesucristo, que es el personaje más importante que ha caminado sobre la faz de la tierra, hermanos, cuando estaba en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, Señor, pero si no, Señor, hágase como tú quieras. Como tú quieras. Y el profeta Isaías nos va describiendo muchos años atrás que fue llevado al matadero, enmudeció, dice, y no abrió su boca. Pero también este cuadro nos habla, hermanos, del profeta Elías, de su confianza en Dios. Los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Pero mire, sucede algo inesperado. En esos días, dice la Biblia, como ya lo leímos, se enfermó el hijo de aquella mujer viuda. Y dice aquí que era una enfermedad, hermanos, era una enfermedad grave, de tal manera que el muchacho terminó muriendo. Y al morir su hijo único, la mujer viuda vino y le reclamó al profeta. ¿Quiere leer conmigo nuevamente, por favor, si son tan amables? En el verso 18, por favor, solo para recordar, le dice la mujer esta: qué injusta, ¿no? Y yo creo que así son todas las mujeres, hermano. ¿Sí, hermanas? No, claro que no, defiéndanse, hermanas. Bueno, algunas sí, casi la mayoría, digo yo. Bueno, no. Dice, mire lo que le dice esta mujer: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Es un reclamo fuerte. Y luego en segundo lugar le dice: has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Esto es una acusación muy seria, hermano. Ya habían pasado muchas semanas, muchos meses que no llovía, el hambre comenzaba, hermanos, a crecer y a registrarse más, la muerte de gente, hermanos, sobre todo la gente pobre. Y ellos estaban viviendo de milagro, hermanos. Ella y su hijo estaban viviendo de milagro por la multiplicación que Dios hizo tanto de la harina como del aceite. Dice que nunca se acabó. Mas sin embargo, a pesar de lo que ella estaba viendo, toma una actitud equivocada. Claro, yo les dije ya que el profeta nos da una semblanza de cómo él actuó con mucha sabiduría. Él sabía del dolor, hermano, que se muera un hijo, hermanos. Créalo, es el dolor más grande. Ese es el dolor más grande. Que se muera la esposa, pues como quiera le llora, y a los 15 días uno ya anda buscando a ver con quién hacer compañía. Que se muera el esposo, y andan las mujeres ya muy refinadas buscando a ver. Que se muera papá, que se muera mamá, pues. Pero hermanos, créanlo, cuando se muere un hijo, es un dolor muy fuerte. Y eso nos habla precisamente de lo que está viviendo esta mujer. Ella llegó a entender que el profeta Elías era un hombre especial, como lo llama ella, el hombre de Dios. Seguramente, hermanos, todo el tiempo el profeta Elías tuvo la oportunidad tanto de hablar con ella como de hablar con su hijo, del gran plan de Dios para toda la humanidad, del por qué él estaba ahí,
del por qué el aceite y la harina no se acababan, del por qué aquella sequía que era necesaria y hasta cuándo. Yo creo que el profeta les explicó hasta cuándo tendría que llover. Será hasta que Dios me lo haga sentir. Tal vez Elías le dice: no lloverá hasta que Dios me ordene que lo haga. Sin lugar a duda, aquella hermana escuchó todo este plan de Dios. Como hay miles de gentes que saben el plan de Dios, pero cierran su corazón a la voz de Dios. Pero por la expresión de esta mujer extraña, hermanos, y muy lastimada, ella le señala al profeta Elías con mucha pena y con gran tristeza, lo culpa de la muerte de su único hijo. Sin lugar a duda que el profeta Elías estuvo continuamente señalándoles acerca del pecado tremendo de lo que es la idolatría. Y ella ahora sabía que el culto a Baal, que había nacido precisamente en Sidón, donde ahí estaban viviendo, es ahí donde llegaría a entender ella que Baal no era Dios, que era solamente un ídolo fabricado por ellos, y que el único Dios verdadero es Jehová, el Dios de Israel. Y ahora, cuando el hijo muere, es normal que ella, esta mujer viuda, se haya sentido triste, angustiada. Pero mire, observemos cómo ella ahora está muy molesta con el profeta Elías. El reclamo de que él fuera el responsable de la muerte de su único hijo. Segundo, la manera de reproche. ¿Por qué te entrometes en nuestras vidas?, le dice. Como diciéndole: ¿por qué tuviste que venir a meterte en nuestras vidas? Qué tremendo, hermano. Y en tercer lugar, esta mujer viuda le hace: has venido para recordarme mi pecado y para matar a mi hijo. Es grave esa acusación, muy grave. Seguramente que esta mujer se refería al tiempo cuando ella había servido a Baal, y que ahora el profeta Elías le explica que la idolatría era pecado grave delante de Dios. Es más, ella sabía también que la sequía y la escasez de alimentos había venido precisamente por causa del castigo divino. Ahora lo entendía. Y el juicio había llegado a su casa, y por eso ella acusa al profeta Elías de su desgracia. Las personas son así, que pueden cambiar de un momento a otro. Cambian. Apenas unos días o semanas o meses atrás, ella había mostrado agradecimiento por lo que Dios estaba haciendo en su casa de proveer alimento. Pero ahora se encuentra ella, por el dolor, tal vez perturbada, triste, al ver el cuadro, hermanos, a su hijo muerto en su cama. Eso era angustiante. Por eso es que acusa al profeta Elías y le dice: has venido a matar a mi hijo. Qué tremendo. Cuando ella sabía que la presencia del profeta Elías en su casa fue de gran bendición, tanto para ella como para su hijo. Así lo dijo desde el principio en la primera entrevista: solo me queda poquita harina, poquito aceite y esta poquita leña, y voy a preparar ya para comerla mi hijo y yo, y esperar ya morirnos. O sea, ellos deberían estar muertos hace ya semanas antes, pero si permanecían con vida era porque Dios estaba con ellos bendiciéndoles. Y ahora llega una situación así como esta, y cae uno en el terreno de la angustia, de la desesperación, y comienza uno a veces a decir cosas, hermanos, que no son correctas. Sin lugar a duda que el profeta Elías le había sembrado en ella la semilla de la esperanza. La presencia del profeta le había traído seguridad y le había traído fortaleza. Fíjese, yo escuché una frase como esta, óigala bien por favor.
Dios no pone en tu vida a la persona que pides. Dios no pone en tu vida a la persona que pides. Dios pone en tu vida a la persona que necesitas. Y eso es lo que está sucediendo en la vida de esta mujer. Pero ella está, hermanos, como podemos observar, ella está diciendo todo lo contrario. Le está reclamando al profeta Elías y le está incluso echando la culpa de su desgracia, como diciéndole: ¿para qué te entrometes en nuestra vida y has venido solo para traernos esta desgracia? ¿Quiere ir conmigo solo para hacer este ejercicio a una lectura del Salmo 103? Vamos al Salmo 103, acompáñeme a leerlo. Si usted lo sabe de memoria, pues qué bueno, pero yo ya lo sé de memoria, pero quiero que lo leamos. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y dice que y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios que señala? Son 6. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Segundo, el que sana todas. Tercero, el que rescata del hoyo tu vida. Y cuarto, el que te corona de favores y misericordias. Quinto, el que sacia de bien tu boca. Y sexto, el que te rejuvenece como el águila. Pero las personas son así, hermanos, muy cambiantes. Un día pueden estar pensando muy positivamente, pero al otro día pueden estar en una actitud muy negativa y muy destructiva. Nuestra naturaleza es muy variable, hermanos. Ese ha sido nuestro gran problema. Claro que sí hay algunas excepciones, pero por regla general, así somos los seres humanos. Por un tiempo te muestran mucho cariño, mucho respeto, es todo lo contrario, sufren cambios de actitud, sufren transformaciones muy fuertes y negativas. De tal manera, hermanos, que uno llega a desconocer, se vuelven personas con otra apariencia, con otro semblante, fríos, indiferentes, toscos. Si usted lo ve que viene por aquí, le sacan la vuelta cuando antes lo abrazaban. Son muy cambiantes. Y usted empieza a ver cómo se va a veces formando grupitos aquí, grupitos allá, y de repente empieza uno a oír cosas, hermanos, acusándolo de todo, inventando todo, calumnias, diciendo barbaridades. Y uno se queda sorprendido. Pero la viuda no anduvo de casa en casa de chismosa, sino que fue directamente con el profeta Elías. Y le dice lo que ella sentía. Y le reclama hasta decirle: ¿por qué te entrometes con nosotros? Hasta le reclama: ¿quién te mandó llamar? Por lo que vemos, creo que hasta por poco, yo creo hasta lo corre de la casa, como diciendo: oye, pues ya búscale. Has venido a matar a mi hijo. Ella fue muy fuerte y hasta muy ofensiva. ¿Qué podemos, hermanos, hacer ante una situación así en donde nos sentimos rebasados, nos sentimos incompetentes? Tal vez el profeta Elías no entendía lo que estaba sucediendo, pero Dios, por eso tenía a su siervo el profeta Elías, que era un hombre de fe, ahí en el crisol, en el refinamiento. Ahí el profeta Elías se estaría dando cuenta de que Dios le estaba ahora entregando la certificación como el varón de Dios en tierra extraña y en la misma cuna de Satanás. Ahí en ese lugar y en ese momento Dios le estaba por entregar la certificación de lo que realmente él era. Porque Elías era un hombre de fe. Porque Elías era un hombre de oración. Porque Elías era un hombre de obediencia. Y porque Elías era un hombre de perseverancia. Normalmente, hermanos, nosotros reaccionamos conforme a nuestra naturaleza. Es decir, si nos atacan, pues nos defendemos.
Tal vez el profeta le hubiera dicho, bueno, hasta ahora sí soy entrometido, cuando llegué el aceite y la harina se te acabaron y ahí sí era bienvenido. Pero el profeta no hizo ningún cuestionamiento. El profeta guardó silencio. Tal vez lo más natural era decir, y ahora me reclamas de la muerte de tu hijo, cuando tú sabes bien que estoy aquí para hacer bendición para ti y para tu familia. Pero el profeta no dice nada. Algo de lo que sí podemos estar seguros, hermanos, y es que Dios quería procesar al profeta. Dios quería que el profeta Elías recibiera esa certificación, preparándolo para lo que vendría más adelante. Pero mire, ya para ir cerrando, me gusta mucho lo que se refleja aquí en este pasaje, la humildad y la autoridad del profeta Elías. Dígalo conmigo, la humildad, más fuerte, la humildad y la autoridad del profeta Elías. Es decir, que el profeta tomó el control de la situación y le ordena diciendo, dame acá tu hijo. Léalo conmigo y lo verá que el profeta toma el control. Es decir que no cualquier hermano se enfrenta con uno. Dame acá tu hijo, le dice. Y él tomó al muchacho en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Él asume el control. No debemos permitir, hermano, que las circunstancias tomen el control. Ya les he dicho, los problemas vienen y así como vienen, se van. No permita que los problemas vengan y se estacionen en su vida. No permite, hermano, que esas circunstancias adversas vengan y convivan con usted el resto de su vida. Así nací, así me muero. Así me tocó a mí. Sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Quién le dijo eso? Yo ya nací para esto. No, nada de eso, hermanos. Llegan los problemas y así como llegan se van. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos va a ayudar a superar cualquier circunstancia. ¿Se acuerdan de aquel ciego que le dijeron, nació ciego, así se muere? Y el Señor dijo, este nació para que la gloria de Dios se manifieste. Así de que le puso lodo en los ojos, lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. ¿Y qué regresó el ciego aquel? Dice, regresó viendo y dijo, yo no sé si ese hombre es de Dios o no es de Dios. Lo que yo sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Que cómo le hizo, quién sabe. Pero de que yo era ciego. Que ahora veo, no encuentro explicación. Lo que el hombre hizo fue esto. Así es de que es que no hay nada imposible para nuestro Dios. Cuando el profeta toma el control de la situación, ordena, dame acá tu hijo. Se lo arrebató de su regazo. Era un gran dolor para la pobre mujer viuda. Y ahora sin esa razón de vivir que era su hijo. De esta fotografía, hermanos, ya para concluir, se desprenden algunas buenas enseñanzas. Y la primera, fíjese, la primera es que el profeta Elías lo que hace es tomar el problema de ella y lo hace suyo. Eso es lo primero. Toma el problema de ella y lo hace suyo. Eso significa, hermanos, que nosotros en lugar de discutir o en lugar de hacer reclamos o incluso en lugar de confrontarnos y decirles sus verdades, tenemos que decirles, dame acá tu problema y mira que Dios puede hacer algo grandioso en tu vida. ¿Por qué? Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Nada. ¿Cuántas veces no hemos vivido situaciones semejantes? Y nosotros hacemos lo mismo, buscamos argumentos para defendernos y hasta nos ponemos a la defensiva. Si me dicen, yo le contesto. Eso, mis hermanos, naturalmente que está bien, pero es mejor dejar que Dios, que nuestro Dios nos use como Él quiera. Ese es el proceso de nuestro campo de entrenamiento de nuestro Dios, preparándonos para lo que está por venir. Nosotros, yo como pastor y ustedes como cristianos que predican el amor y que predicamos el poder de Dios,
¿Cuántas veces, hermanos, no le decimos a la gente: si usted tiene problemas, pues venga al altar y déjelo ahí y regrese a su casa con gozo y feliz? Porque sabemos dónde está la solución. ¿Cuántas veces cuando alguien nos comparte su problema, al menos a mí me ha tocado que estoy a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana dando vuelta, ¿cómo voy a hacerle? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo le voy a explicar? Y nos llevamos ese cadáver a la cama también y comenzamos a cuestionar tantas cosas. A veces uno quisiera como pastor tener lo mismo que todos, hermanos, que cuando suena el reloj del trabajo se acabó, nos vamos a casa, archivamos todo y nos vamos a casa a descansar. Pero el ministerio pastoral es nuestra vida, el ministerio pastoral es nuestro todo, y no lo podemos evitar. Y el profeta Elías nos da una lección: dame acá tu hijo, dame acá tu problema, lo voy a hacer mío, yo voy a resolver este problema, déjamelo. Toma el control el profeta Elías. Fíjense que el profeta Elías, hermanos, está formateándose al estilo de Dios, enfrentando ahora situaciones imposibles, donde humanamente no hay nada que hacer, donde las posibilidades se han cerrado. Y ahora, ante el muchacho muerto, ¿qué se puede hacer? Bueno, es ahí donde Dios tiene que hacer lo que sabemos hacer. ¿Y qué hizo el profeta Elías? Es la lección más grande. Empezó a orar. El poder del cristiano, ¿dónde está, hermanos? El que ora constante. No el que tiene la oración tipo chapulineo, hermanos, que ora de vez en cuando, que solo cuando le aprieta el zapato, sino aquel que vive una vida de oración como un estilo de vida. Lo que hace el profeta Elías es orar. El problema parecía no tener salida, estaba enconado, el muchacho está muerto, ¿qué se puede hacer? Pero el profeta Elías comenzó a orar. Dice la escritura que Elías clamó a Jehová. Clamó a Jehová. ¿Quiere leerlo conmigo en el verso 21 para que usted lo subraye ahí y lo tenga bien claro y no se le olvide? ¿Qué hizo el profeta? Clamó a Jehová. Es decir, comenzó a hacer lo que él había aprendido, a orar a su Dios. Hermanos, habrá situaciones en nuestra vida que no nos quedará otra opción más que el volvernos a Dios en oración. Volvernos a Dios en oración. ¿Qué dice la Biblia? El que busca, halla. El que toca la puerta, se le abre. Perseverar en oración. Perseverar en oración. Son esos momentos donde ni el dinero, ni los amigos, ni las influencias, ni nada humanamente nos podrá ayudar. Solo nos quedará, hermanos, el hablar con nuestro Dios en oración. Cuando todas las puertas se cierran, solo Dios estará ahí para ayudarnos. Podemos dar mil explicaciones de lo que están pasando, de lo que estamos viviendo en esa situación, pero a veces esas cosas no funcionan. Y es ahí donde llegamos a la conclusión que es mejor el clamar al Señor, el pedirle con todo nuestro corazón y decirle: Señor, ayúdame, mira mi situación, mira mi problema. Estoy metido en una situación que no puedo salir, solo tú puedes ayudarme, Señor. Y es ahí, en esa atmósfera de oración, que encontramos la respuesta a nuestra necesidad. Nos dice la escritura que el profeta Elías clamó diciendo: Jehová, Dios mío. Esto es un símil, hermano, de lo que clamaban aquellos. ¿Se acuerdan? En los evangelios hay muchos cuadros, muchas fotografías de aquel ciego Bartimeo. ¿Qué clamaba el ciego Bartimeo? ¿Se acuerdan que decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Es el mismo clamor.
¿Y qué decían los vecinos de él? Aún los discípulos, y dile que se calle, viene molestando, nació ciego, así se va a morir. Pero dice, pero él seguía clamando más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando nuestra fe comienza a alinearse, cuando nuestra angustia comienza a encontrar una luz de esperanza, cuando nuestro problema que parecía llevarnos a la tumba parece encontrar una solución y comenzamos a clamar con fe, con perseverancia, y parece que los astros y todo el universo se ordenan a este clamor. Y Dios, que es fiel a su palabra, que dice: clama a mí y yo te responderé, comienza a decir: están pidiendo algo en nombre de mi hijo, y yo declaré que todo lo que pidan en mi nombre, en su nombre, yo se los voy a conceder. Así es que, a ver, ordénense, ¿qué está pidiendo? Y aquel ciego, hermanos, como ustedes ya lo conocen, se enfrenta a Jesús y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué dijo él? Que reciba la vista. Y el Señor nomás lo miró y le dijo: pues si eso es lo que quieres, recíbela. Y al instante, dice, recibió la vista. Lo imposible se hace posible cuando usted y yo encauzamos nuestro clamor a Dios. Cuando clamamos a Él, el profeta decía: Jehová Dios mío. Cuando yo veo esto, más bien, yo quiero que ustedes lo vean igual que yo, por favor. Cuando el profeta dice: Jehová Dios mío, lo que yo puedo observar, hermanos, es cuando el profeta Elías clama así, es para dejarnos ver la clase de relación, la clase de intimidad que había entre Dios y él. Jehová Dios mío, Dios mío. Como diciéndole: Señor, yo estoy aquí porque tú me lo ordenaste. Señor, yo estoy aquí por instrucciones tuyas. Señor, yo estoy aquí porque tú así me lo declaraste. Y estoy aquí, Señor, porque tú eres mi Dios. El profeta Elías está apelando a esa relación que él tenía de intimidad con su Dios. Hermanos, nosotros podríamos estar llegando a la vida, podríamos llevar una vida más tranquilamente si nosotros caminamos en la misma actitud del profeta Elías, en obediencia total a Dios. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Yo pienso, fíjese, que cuando el profeta Elías invoca a esa relación de intimidad que se había establecido entre el Dios y él, claro que era solo un proceso que Dios quería que el profeta pasara, preparándolo precisamente para lo que estaba por venir. Pero Elías asume la autoridad, asume el control. No, hermano, no se achica ante la situación, no se confunde, no se desanima, sino que mantiene firme su convicción en Dios. Todos, hermanos, todos hemos vivido situaciones muy difíciles en donde a veces nos quedamos solos contra el mundo. Y muchas veces aquellos que pensábamos nosotros que eran nuestros amigos, de repente ya no lo son. Aquellos que en un tiempo fueron sinceros, ahora ya no lo son. De repente todo cambia. Y uno se queda preguntando: bueno, pero ¿qué pasó? ¿En dónde me equivoqué? Por eso yo me gusta mucho cantar ese himno: que no me falte, Señor, tu presencia, que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida te necesito más. Puede faltarme el amor de un amigo, puede faltarme la comprensión de un hermano, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Quizá en los oídos del profeta Elías golpeaban aquellas palabras de aquella mujer viuda, que lo hacían a él como el responsable directo de la muerte del muchacho.
Pero el profeta sabía que Dios es un Dios de vida y no de muerte, y que Dios sabe recompensar a los que le aman. Y Elías está intercediendo por la viuda y se coloca en su lugar entonces como el reclamo del profeta Elías es: aún, Señor, a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Fíjese que el profeta Elías está como un intercesor. Y es así cuando nosotros tomamos el lugar de los demás y hacemos nuestro su problema o necesidad. Es que el cielo, los astros, las estrellas y todo el universo, hermanos, comiencen a sincronizarse de tal manera que lo que pidamos aquí en la tierra en oración sincera nos sea dada en el cielo esa orden. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, dice, así haced vosotros con ellos. Mire, luego el profeta Elías hace una cosa extraña. Léalo conmigo, por favor, y con esto ya cierro. Se tendió sobre el niño, ¿cuántas veces dice? Y clamó a Jehová: Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Fíjese, hay varias interpretaciones de esto que el profeta Elías hace. ¿Sí? Primero, el profeta Elías lo que realmente quería hacer era transmitir un poco de calor de su vida que había en él, como diciéndole al niño: toma de mi aliento, toma de mi vida para que vuelvas a vivir. Hay otra interpretación. El profeta Elías le había tomado cariño al niño de tal manera que se tendió sobre él, porque rechazaba el aceptar que el niño estuviera muerto. Y hay una tercera interpretación. Otros dicen que el profeta Elías lo que está haciendo es aplicando la técnica de resurrección. Es difícil, hermanos, realmente explicar lo que realmente el profeta Elías está haciendo. Pero hay una cosa cierta, y es que el profeta Elías está mostrando mucha perseverancia. La Biblia dice que el que persevera, o sea, jamás debemos darnos por vencido. Los médicos dicen, correcto, pero ¿quién tiene la última palabra? Los abogados dicen que no se puede, correcto, pero ¿quién tiene la última palabra? Dios. Para nuestro Dios no hay expediente cerrado. La Biblia nos enseña que debemos perseverar. Por eso la perseverancia del profeta Elías es la clave de su éxito. Lo más fácil, hermanos, es cruzarnos de brazos y sentarnos y bueno, pues ni modo, ya le tocaba. No, el profeta tomó el control de la situación, asumió su responsabilidad, y en ese momento lo que menos esperaba el profeta era que Dios lo estaba certificando como el siervo de Dios. ¿Qué clase de cristianos son ustedes, hermanos? ¿Serán buenos cristianos ustedes? ¿De veras? Esta semana van a pasar por un proceso difícil, a ver qué tan bonitos cristianos. Así es lo mismo estar aquí cantando que estar allá va a ser difícil. Y van a fluir lágrimas de dolor. A ver si no volteamos hacia arriba y le reclamamos a Dios: ¿por qué? Los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, no hay como caminar bajo la sombra del Omnipotente. Esto es lo increíble, hermanos, de este cuadro, y es que el profeta Elías hace una petición. Fíjese, óigame por favor bien. El profeta Elías en este cuadro hace una petición, fíjese, que nunca antes se había hecho. Nunca. Es el primer caso de resurrección que se menciona en la Biblia. Porque mire la oración del profeta. Mira, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Esto es algo inédito, hermano. Es algo asombroso. Porque nadie había resucitado a alguien en el pasado. Después Eliseo lo hizo, pero esto es algo inédito.
Eso no es, no hay un formato que el profeta Elías está siguiendo, sino que fue algo que salió de lo más profundo del corazón en su oración. Y le dice: Jehová, haz volver el alma de este niño a él. Por eso digo que el profeta Elías tenía una fe increíble, hermanos, y había desarrollado una confianza plena en Dios. Lo que yo sí puedo observar es que el profeta Elías, hermano, que es el que nos está dando una clase a nosotros el día de hoy, no tenía precisamente, hermanos, una revelación completa de Dios como la tuvo Abraham, como la tuvo Isaac, como la tuvo Jacob, como la tuvo luego Moisés. Él no tenía esa revelación como esos grandes hombres de Dios. No vemos que el profeta Elías tuviera una revelación de este tipo. Pero una cosa sí, el profeta Elías, de lo que sí sabía, era que Dios era un Dios real y que era un Dios verdadero. Por eso le hace esta petición increíble: Señor, devuélvele la vida a este muchacho. Es algo que jamás había ocurrido. ¿Sabe por qué Dios le contesta? Ahí lo vamos a colocar, porque Elías era un hombre de fe. Dígalo conmigo: Elías era un hombre de fe. Porque Elías era un hombre de oración. En tercer lugar, porque Elías era un hombre de obediencia. Y porque Elías era un hombre de perseverancia. Esta era la marca, o era el distintivo del profeta Elías. Y ante ese clamor, dice la Biblia claramente que Dios oyó la oración del profeta Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías lo toma, baja del aposento alto y se lo entrega a la viuda y le dice: mira, aquí está, tu hijo vive, hombre. Problema está resuelto. ¿Se fija usted lo maravilloso que tenemos nosotros un Dios como nuestro Dios? Y ahí viene la declaración, la mujer. ¿Qué le dice la mujer? Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Si vas a intentar hacer algo, persevera hasta el final. Si no, ni siquiera lo intentes. Pero cuando nosotros somos fieles, Dios permanece fiel. Sea cual sea tu situación, no culpes, solo clama a Dios y Él te va a ayudar a salir de esta situación, porque Dios te ama y Dios desea lo mejor para ti. ¿Quieres estar en pie conmigo y orar unos 2 o 3 minutos? Mientras cantamos una bella alabanza, yo agradezco mucho a Rom que esté aquí acompañándome con la música. Gracias, Rom. Vamos a orar, ¿les parece bien? Yo no sé, pero yo quisiera que viniéramos al altar. Ya es tarde, pero vénganse unos 2 o 3 minutos y terminamos aquí. Vamos aquí de pie y vamos a orar. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero el Dios de Elías es el Dios de nosotros. Decía David: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Qué buscas de mí?, dice Dios. ¿Qué necesitas de mí que yo no pueda hacer? Dios te ama y Dios desea lo mejor para ti. La Biblia dice que el que persevera alcanza. No, es que yo ya le pedí. Está bien, pero muestra un poquito de humildad. Como decía un amigo mío, a veces el hambre nos tumba, pero el orgullo nos levanta. Y el orgullo no es nada agradable ante Dios. La Biblia dice que el que se humilla será ensalzado.
Él dice, clama a mí y yo te responderé. Nada de que si Dios sabe que me lo dé. No, no, eso es soberbia, ¿eh? Eso es soberbia. En una apariencia de humildad falsa. La Biblia dice que si nos humillamos. El profeta Elías pudo haber dicho, bueno, pues es su hijo, en algún momento tiene que morirse, pero él dijo, dame acá tu hijo, ahora es mi problema. Y buscó a Dios y clamó a Dios, y Dios oyó la oración del profeta, y el alma del muchacho volvió a él. Clame a Dios.